permítame compartir aquí la presentación del día de hoy, que es el uso de los adaptógenos en la salud infantil. Pues celebrando este primer aniversario de esta extraordinaria línea, ¿no? Pues como siempre, ya saben que todo lo que nosotros siempre manejamos es comprobable y googleable, así que nada se saca de la chistera, todo está en las diferentes fuentes de información que usted de manera pública puede consultar. Y algo muy importante, siempre en todas nuestras charlas decimos que no pretendemos curar nada o alterar lo que viene dentro del arte y ejercicio de la medicina. Y desde luego, pues que esta presentación es un apoyo visual para todo lo que vamos nosotros a compartir en esta sesión. Bueno, hay que hacer una consideración, y esa consideración es que los niños tienen que entenderse como sujetos de desarrollo con características específicas en cada una de sus etapas evolutivas, pero también cada etapa tiene su propia necesidad. Entonces, es fundamental tomar en cuenta esta consideración para poder atender a los infantes de manera adecuada. ¿Y por qué? Porque el atender a un niño no es lo mismo que atender a un adulto desde el plano profesional de quienes nos dedicamos a las ciencias de la salud, ya que el niño está sometido a continuos cambios biológicos en cuestión de crecimiento, en cuestión de generación de hormonas, pero también de manera muy importante en la cuestión de la maduración psicofuncional. Entonces está en un constante crecimiento, en maduración, y eso incluye también la esfera social, la esfera afectiva, y son susceptibles a muchos cambios, ¿no? Sobre todo pues por el círculo de relaciones, por lo que van aprendiendo en el colegio si es que llevan una educación escolarizada, o lo que van viendo en su ambiente familiar. Y entonces eso va de una u otra manera en algún momento a ser un condicionante para mejorar la salud, o en su caso, pues que se pueda presentar un trastorno a la salud, es decir, un proceso de enfermedad. Ahora, ¿cuáles son los desafíos de la salud en las Américas en general? Ahora que Vital Health está en diferentes escenarios, pues primeramente vamos a ver que en Latinoamérica, incluido México, hay un crecimiento en materia de obesidad y diabetes. Desafortunadamente es un panorama general que no solamente engloba a los niños, estoy hablando de un panorama general. Siempre, si usted ha seguido las transmisiones que hacemos nosotros, siempre verá que ponemos un poco de epidemiología para darnos cuenta, pues, cómo está el marco general de cada circunstancia. Ah, Hay mucho estrés crónico, y también el tema de la diabetes condiciona problemas vasculares. En los Estados Unidos, lo primero son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, que vienen siendo causas principales de mortalidad. Esta es información que se obtiene de los CDC en Atlanta, Georgia, y de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud en México, y también pues de los diferentes ministerios de salud en nuestros países hermanos de América. Así que la tendencia general a nivel de salud global es que hay un aumento alarmante de enfermedades no transmisibles. No vamos a considerar aquí el tema de la pandemia, el tema de la transmisión por virus, sino el tema general. Estamos llevando a la sociedad a un encuadre donde prevalecen más las enfermedades que no se transmiten, sino las que van degenerándose por nuestros propios hábitos, ¿no? En México en concreto, es el segundo país con mayor índice de obesidad a nivel mundial. Imagínense, 7 de cada 10 mexicanos tenemos sobrepeso y obesidad. Y lamentablemente es el primer lugar de obesidad infantil. Desafortunadamente tenemos el nada honroso primer lugar de obesidad infantil, y obviamente pues todo eso va a condicionar enfermedades crónico-degenerativas, pero que antes eran privativas de las personas de 40 y tantos, 50 y tantos, 60 y poco, pero hoy día lamentablemente hay jovencitos de 12 años con estos cuadros, o aún menores. Y lamentablemente, pues la tercera causa de muerte en México es el cáncer
cáncer porque hay 128,000 casos de cáncer y esto, pues repito, es información que tiene la Secretaría de Salud en México, ¿no? A través también del INEGI, que es el Instituto Nacional de Geografía e Informática, donde se van acumulando todos los datos estadísticos de este país. Ahora, el problema concreto de la salud infantil es que ha habido una transición. Anteriormente, las enfermedades propias de los niños, pues eran enfermedades infectocontagiosas. O sea, hoy día está prevaleciendo en algunos casos, por ejemplo, el virus Coxsackie, que es esta enfermedad de pie, boca, mano, etcétera, pero está migrando ese panorama epidemiológico. Entonces, esa migración se debe principalmente, fíjese usted aquí, bueno, aquí no tengo un señalador, pero en el segundo renglón dice problemas nutricionales. ¿Por qué? Por deficiencia. No solamente te hace daño lo que estás comiendo, sino lo que estás dejando de comer. Entonces, el sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo muy importante para desarrollar enfermedades cardíacas y enfermedades como la diabetes tipo 2 en niños. Y entonces eso, aunado al aumento de la masa corporal, pues eso va a condicionar una serie de procesos que no queremos en nuestros hijos. Si usted es padre, madre, si es abuela, abuelo, o tiene sobrinos, no querrá que sus familiares se enfermen de esto. Y de acuerdo a datos estadísticos emitidos por el Censo General de Población y Vivienda en México hace ya algunos años, hace más de 10 años, 15 años, de un total de 21,575,859 niños y niñas menores de 10 años, esa franja, que es el 19,2% del total de la población nacional, está en la rama de los infantes. Y entonces, esas tablas estadísticas nos dicen que ya empieza a notarse, si nosotros estudiamos las estadísticas anteriores, un incremento del peso de los niños, con lo cual en las tablas, que si usted tiene niños y los lleva al pediatra, se dará cuenta que sacan unas tablas para medir peso y estatura, ya no están correspondiendo a las que eran hace 10, 15, 20, 30 años, sino que hoy se están modificando esos patrones y los niños están creciendo más robustos. Y al crecer más robusto, hay un índice que acorta la sobrevida. Eso es lamentable. Si nosotros analizamos las consultas médicas en niños menores de 10 años en el sector público, en el sector de salud público en México, nos vamos a dar cuenta que en un principio pues vienen niños con problemas en la nutrición. Y con esto quiero ser enfático en una cosa. El hecho de que un niño, una jovencita sean robustos y tengan sobrepeso, no quiere decir que estén bien nutridos, sino por el contrario, están desnutridos. Entonces están encontrando un alto índice de desnutrición en infantes. Ojo, no es alimentación. Aquí siempre lo hemos dicho que comer, alimentarnos y nutrirnos son tres cosas completamente distintas. Un niño puede comer y puede comer unas frituras, junk food, mecatos le llaman en Colombia, es decir, comida chatarra, una gaseosa, una soda, un refresco, y eso es, está comiendo, pero no se está alimentando y mucho menos nutriendo. Y entonces eso está condicionando que las instituciones de salud, por ejemplo, aquí están el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores de Estado, Pemex, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Salud en general, están reportando altos índices de desnutrición. Entonces, anteriormente, la morbilidad de niños, es decir, las causas de enfermedad en niños de 5 a 9 años hace 25 años, fíjese, hace 25 años, ¿cómo migró el panorama epidemiológico en 25 años? Primero eran las infecciones respiratorias agudas, las infecciones en vías urinarias, las infecciones del oído medio, como las otitis, los problemas gastrointestinales como las amibiasis, que son problemas de infección
por protozoarios, a enfermedades virales como varicela, problemas de desnutrición. Ya la desnutrición estaba en el séptimo lugar, pero en 25 años del séptimo lugar se ha situado en el primer lugar. En esa tabla de enfermedades hace 25 años, que les digo que no es lo mismo lo que ha pasado hace 25, 30 años a lo que está en este momento, pues teníamos, repito, enfermedades infectocontagiosas. Por ejemplo, el mintiasis, que son las parasitosis, conjuntivitis, neumonías, faringitis, eh, picaduras de animales, influenza. Fíjese la influenza muy bajo, en la tabla en lugar 16 y cómo con el tiempo se fue posicionando más arriba. Entonces, esto nos muestra cómo el panorama epidemiológico ha ido cambiando con el paso de los años y de pasar de patologías consideradas como para el tercer mundo, hemos pasado a patologías como de primer mundo sin la nutrición del primer mundo, siguiendo como un país en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, tenemos como país una transición epidemiológica de enfermedades de la pobreza a enfermedades de países desarrollados. Y los profesionales de la salud debemos considerar la atención de ambas circunstancias. Eso es lo interesante, porque mientras en algunos países solamente se están enfocando a estas cuestiones de enfermedades crónico-degenerativas, descuidando las infectocontagiosas, nosotros en México y nuestros países de Latinoamérica tenemos que considerar ambos escenarios. Ahora bien, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que uno de cada 3 niños mexicanos desafortunadamente sufrirá diabetes. Y déjeme le digo que hay un término que se ha acuñado para este problema que se llama diabesidad. Es una epidemia del siglo XXI. Es una obesidad que va acompañada de diabetes, ¿no? De una tendencia a la diabetes y que incluso presencia de diabetes en niños menores. Y no es una cuestión de pues sí, de suerte cambió. Es la culpa, déjeme le digo, y no es que lo esté regañando, pero es la culpa de cómo alimentamos a nuestros hijos, cómo estamos alimentando a nuestros pequeños. Entonces, usted sabe que un niño que empieza a tener obesidad infantil, pues sufre problemas de bullying, autoestima, depresión, trastornos de sueño, incluso hay alteraciones ortopédicas porque el cuerpo empieza a crecer, pero no hay una compensación y entonces la ropa no le empieza a quedar, hay una marcha basculante, o sea, caminan así como patitos porque no tiene una marcha recta porque se deforma el arco del pie, las niñas tienen alteraciones menstruales, empieza a haber un aumento los caracteres sexuales secundarios se van desarrollando en niños y en niñas a más temprana edad. Obviamente eso va a condicionar el día de mañana en las niñas ovario poliquístico y a partir de los 25 años, cuando antes era de los 50, 60 años, se empieza a desarrollar enfermedades del corazón, diabetes, accidentes cerebrovasculares, lo que se conoce como el stroke. Y bueno, lo peor es que también se puede desarrollar cáncer de colon. Entonces, ¿esto es por qué? Pues por todo lo que están comiendo, frituras, aceites vegetales, glutamato monosódico, el ácido fosfórico de las bebidas carbonatadas. Y la realidad es esa, que antes no había casos de autismo, por ejemplo. Yo estoy en los 50 y claro, me siento de 40, ¿no? Pero cuando yo era joven, niño, yo no recordaba que en mi salón hubiera niños autistas. Y hoy uno de cada 30, uno de cada 20, a veces en los Estados Unidos uno de cada 10, en algunos casos hasta uno de cada 4. Como tampoco, si usted tiene 70 años o más, se recuerda si cuando era niño sus papás hablaban de que alguien padecía demencia senil o Alzheimer. Pues eso no, pero eso ha venido a desarrollarse. ¿Por qué? Pues precisamente por la gran cantidad de azúcares y químicos que tenemos en los alimentos. Y déjeme, le digo que ahora que vienen las festividades de Todos Santos, que se conocen en otros países como Halloween o demás, la gente asusta a los niños y le dice, oh, es que viene el monstruo y viene el coco y te va a comer. Y son los enemigos de los niños y los niños se asustan. Pero déjeme, le digo, eh, déjeme, le digo que los enemigos de sus hijos no son esos. Los enemigos de sus hijos son el verde
número 3, el azul número 1, el amarillo número 5, el amarillo número 6, el rojo 40. El rojo 40 es peligrosísimo. Y todavía hay uno peor, es el E621, que se conoce en otros lugares como glutamato monosódico. Y lo peor es que eso va a condicionar a casos como este. Miren, no lo digo yo, porque luego la gente dice, es que el doctor está diciendo no. Eso está en la prensa. Como yo al inicio le mostré una gráfica que dice que todo eso es googleable y comprobable por medios digitales y de información pública, pues esto es público, está la publicación de la prensa. Niño de 12 años muere de un infarto a mitad de clases en educación física y todavía las redes sociales lo ponen en un video viral. Se ve el muchachito que está ahí tirado en medio del patio, está haciendo actividad física con su profesor y sus compañeros y se cae de un infarto. Y en México es otra publicación de un periódico de circulación nacional. En México cada vez más niños padecen diabetes tipo 2 y ya los niños están alterando en su bioquímica. Entonces, imagínense nada más hasta dónde estamos llegando. Ahora, nosotros tenemos un problema y podemos interactuar con una solución. ¿Cómo la revertimos? ¿Cuál es la propuesta? Hay un problema que está detectado, pues que es obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares, malnutrición. Nosotros tenemos que hacer un cambio en la nutrición, en la suplementación y en los cambios de hábitos para que a través de la buena alimentación pueda haber esa ausencia de enfermedad, ese equilibrio psicoemocional, y eso va a condicionar el desarrollo de todo el potencial humano. Porque cada uno de nosotros estamos destinados a ser lo que nuestro Padre que está en los cielos quiere que seamos. Pero todo eso impide el correcto desarrollo de las funciones neurológicas, el psiconeurodesarrollo de los niños. Y entonces un niño en esas condiciones, pues no puede ni, no le entra ni la letra, dirían. Cuando nosotros estudiamos, decían que la letra con sangre entra. Eso me decía mi mamá, porque le pegaban en la mano para que aprendiera a escribir bien. Pero ahora ni eso entra, porque ya no tenemos ningún tipo de nutriente en el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar la nutrición inteligente. Y aquí, en un momento más adelante, estará la licenciada Cintia Calvo, una mujer extraordinaria con muchas credenciales, que nos va a hablar justamente de ese tema. ¿No? Vamos a comer para nutrirnos y no nada más comer por comer, ya que con nuestras elecciones vamos a reducir el riesgo de muchos padecimientos. Tenemos definitivamente que cambiar hábitos, entender que lo que estamos comiendo nos daña. ¿Y qué comemos? Junk food, mecatos, comida chatarra, alimentos fritos, refrescos, sodas, aceite vegetal clarificado. El aceite vegetal comestible es un veneno, el azúcar procesada, la carne demasiado cocida, carbonizada, los nitratos y nitritos de las carnes frías y también los granos y cereales refinados, que no es otra cosa casi como que fuera cartón. Entonces, la sugerencia es mejor comer granos enteros, comer proteína magra, pollo, pescado, grasas naturales como aguacate, nueces, mantequilla, manteca de cerdo. Si su religión no le permite comer el cerdo, puede tomar aceite de coco, las carnes rojas término medio y el huevo que ha sido satanizado o había sido satanizado por generaciones diciéndote que el huevo, es más, deberías desechar la yema porque está llena de colesterol y solo comer las claras. No es cierto, la yema es lo que tiene la mayor cantidad de nutrientes. Entonces, por ahí mi maestro en naturopatía decía que había que comer un huevo cada 15 kilos de peso. Si usted pesa 90 kilos, pues imagínese ya cuántos huevos tiene que comer al día. Por el tema de la proteína, es la proteína más completa y además es la más accesible. Y por otro lado, pasamos a la transición del poder de las plantas. La medicina herbolaria, que es una de las formas más antiguas del cuidado a la salud que se conoce, este uso ha prevalecido a lo largo de la historia, pero hoy día está desempeñando un papel muy importante en las diferentes medicinas. Esto es importante, conocer. Porque la Organización Mundial de la Salud dice que el 75% de la población mundial, fíjese, el 75%, o sea, las tres cuartas partes de la población depende de medicinas basadas en plantas para cubrir sus necesidades básicas de atención en salud, porque este viene a ser un problema de salud pública.
cuando se diseñan las políticas públicas de salud en los diferentes países, no se toma en cuenta a la población que no tiene acceso a los servicios formales de salud. Entonces, en varios países se están usando a las plantas y a los derivados como una parte importante de ese sistema de atención primaria para la salud. Es decir, es el primer contacto que las personas tienen con algo que les lleve a mejorar su salud. No es la medicina institucional, no es las caravanas ambulantes que en muchos países hasta tren llevan en el norte de México, allá por Chihuahua, y hasta un tren que va por todas las barrancas llevando un tren es un hospital móvil muy bonito que anuncia el gobierno, pero hay personas que su primer contacto con la mejora de su salud es justamente a través de las plantas. Y ahí hacemos unas definiciones muy rápidas, que sería qué es la medicina herbolaria o botánica, que es cualquier sistema de medicina que se basa en hierbas u otros materiales de origen vegetal como fuente de remedios. Por otro lado, la medicina tradicional es un término que se utiliza para denotar formas antiguas de medicina, generalmente basadas en el uso de plantas medicinales y que todavía se siguen practicando pues, a lo largo del mundo, porque, por ejemplo, la medicina china tiene más de 7,000 años y todavía hoy día es altamente valorada, apreciada y valiosa. Y por último, tenemos la fitoterapia, que es el término utilizado para el tratamiento y prevención de enfermedades usando medicinas a base de hierbas. Quiere decir que las plantas tienen un poder curativo. Y de ahí derivan los adaptógenos. ¿Qué son los adaptógenos? Pues son sustancias que no son tóxicas. Eso es importante que usted entienda esta definición, sobre todo si usted está aquí de primera vez, si usted es nuevo, si usted se acaba de integrar a la compañía Vital Health, sepa que los adaptógenos tienen una condición, que no son tóxicos, y se emplean para aumentar la capacidad del cuerpo para resistir efectos dañinos del estrés y promover o restaurar la normalidad de las funciones fisiológicas, que es a lo que lleva un adaptógeno a equilibrar. Un adaptógeno trabaja a dos vías. Si está muy alto el asunto, lo normaliza; si está muy bajo, lo equilibra, ¿de acuerdo? Un fármaco es unidireccional, va y cumple una función, o baja o sube, pero esto es así. Ahora, este término se acuña en 1968 por investigadores a nivel mundial, rusos principalmente, donde crearon esos estándares que se usan hoy día y que definen a esas clases de hongos y hierbas que cumplen estos requisitos. Primero, como mencioné, no ser tóxicas. Dos, que tengan un amplio espectro en funciones físicas, químicas y biológicas. Ojo, no curan. Esto no cura. No estamos diciendo, toma eso y te vas a curar. No, simple y sencillamente que las investigaciones dicen que los adaptógenos regulan funciones físicas, químicas y biológicas. Y por último, pues eso va a condicionar a recuperar el equilibrio del cuerpo. Entonces, es una condición que definitivamente es así. Ahora, ¿qué características tienen los adaptógenos? Bueno, pues por un lado, son nutracéuticos. Es decir, un nutracéutico es todo ingrediente natural que viene en una matriz no biológica, es decir, no está la hojita como tal, la ramita como tal, la corteza, el fruto, sino que ya viene en un laboratorio procesado, con estándares de calidad, por supuesto, para su absorción. Entonces, los adaptógenos son nutracéuticos que varían en sus funciones inteligentes para ayudar a elevar la resistencia de nuestros cuerpos a la exposición a toxinas ambientales y a factores estresantes que afectan pues nuestro sistema nervioso, ¿no? Sobre todo el tema mental. Pero la condición de la mayoría de todos ellos es llevarnos a la adaptación al estrés. Y cuando hablamos de estrés, no solamente hablamos del estrés mental, de las preocupaciones, la tensión y demás, sino hablamos de el estrés celular, el daño celular. Entonces, los adaptógenos se dirigen y apoyan a nuestras glándulas. Usted sabe que hoy día nosotros en naturopatía tenemos algo que se llama psiconeuroendocrinoinmunología. Es decir, como nosotros pensamos, es como nuestras glándulas secretan hormonas y como, por tanto, actúan en la regulación de nuestro sistema inmune. Por eso, los adaptógenos se
dirigen y apoyan a a las glándulas. Y entonces tenemos, por ejemplo, las glándulas suprarrenales, ¿no? La glándula suprarrenal, usted sabe, genera un par de hormonas, la hormona que es encargada de regular la presión, a la tensión arterial y otra hormona que se encarga de regular el estrés. En este caso, la del estrés es el cortisol. Y entonces esto va a ayudarnos a mejorar nuestra ansiedad y nuestra fatiga. Ahora, cuando agregamos nosotros adaptógenos a la rutina diaria, vamos a minimizar los efectos de estas hormonas del estrés y el cuerpo, pues adivine qué, va a responder de mejor manera. Así que bueno, pues tenemos efectos muy directos de los adaptógenos, fíjese, y esto puede usted hacer un screenshot o puede anotarlo. Primero que nada, esto va a mejorar la inmunidad, va a mejorar la respuesta inmune, nos va a ayudar a prevenirnos de enfermedades, nos van a ayudar a aumentar la energía, por tanto se va a aliviar la depresión y la ansiedad. Es terrible encontrar, recién estaba yo revisando las noticias, estaba viendo que en alguna de las ciudades de México había una señorita, una jovencita que se acababa de arrojar de un puente y falleció. Pero, ¿por qué? Pues porque estaba como en un estado depresivo. Entonces, no es normal que esto lo tengamos en adolescentes. Entonces, esto va a ayudar a equilibrar estados de ánimo. También, de manera muy importante, va a funcionar como un apoyo cognitivo, o sea, para que haya mejor retención, mejor aprovechamiento, mejor lucidez y claridad mental. Se minimiza la fatiga, se mejora el enfoque mental y se devuelven los equilibrios en los procesos metabólicos. Pero algo muy importante, y es lo que a mí me encanta, y eso es por lo que todos los niños deberían de también consumir adaptógenos, mis propios hijos lo hacen, es reducir los antojos de azúcar y carbohidratos, así como las ganas de comer alimentos procesados. Y todo ello pues va a redundar en sentirnos en plenitud, en armonía y en bienestar, que finalmente es al final del día lo que estamos buscando, ¿no? Ahora, con lo que hemos visto hasta aquí, amigas y amigos, ¿ustedes consideran que vale la pena que los niños consuman adaptógenos para regular su equilibrio? A ver, voy a abrir un momento el chat a ver, para ver qué es lo que están poniendo. Aquí dicen sí al 100%, Analí Jiménez sí, Rosa Mejía, claro que sí, Rubí, sí, 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 Lucía, por supuesto, Edith, por supuesto, Rosa, ¿no? Uy, rapidísimo, pasa aquí, no puedo ni leerlo, pero todos están diciendo que sí, claro, por supuesto. Bueno, gracias, gracias amigos. Así que esto es así. Definitivamente los niños lo pueden hacer. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues imagínense, ahorita ya va a haber una cátedra de eso al respecto, todo el resto del super sábado, donde vamos a conocer cómo nuestros niños van a poder tener hongos de la medicina china, antioxidantes, pre y probióticos, aminoácidos esenciales, minerales, vitaminas y otro tipo de sustancias que ya hoy día le están cambiando la vida a miles de niños, pero que en un futuro todavía van a ser más. Nosotros en casa estamos sumamente agradecidos con ello porque mis niños todos los días toman su Genius Shake, pero antes en ayunas toman sus probióticos y el Defense. Y esto es una maravilla. Si lo vemos en casa, nosotros queremos que sea en la casa de todos ustedes. Así que pues muchísimas gracias. Em, Les agradezco infinitamente aquí su atención. Gracias a la licenciada Carla Durazo por su anfitrionía e invitación. Y bueno, aquí yo les dejo un teléfono que es el de la línea de asesoría nutricional de la compañía Vital Health para que usted pueda llamar ahí y nuestros compañeros de nutrición le puedan orientar en el uso de las fórmulas, que eso es lo más interesante. Así que pues, licenciada Carla, aquí estamos a sus órdenes por si hubiera alguna otra duda que resolver y si no, pues gracias por la invitación.